días. Buenas noches a los demás. Por lo menos alguien está prestando atención. Muy bien, vamos a hacer la carta de Santiago, del capítulo 3. Y Dios mediante, hoy vamos a terminar el mensaje que empecé hace unas semanas, que tiene que ver con la sabiduría. La verdadera. Santiago capítulo 3, empezamos la lectura con el versículo 13. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Santiago 3, 13. Del 13 al 18, al final del capítulo. Nota que empieza con una pregunta. Y vosotros, la mayoría, ya sabéis que me encanta hacer preguntas. ¿Verdad, Bea? A veces sale una pregunta trampa, ¿verdad? Pero esta pregunta no es una pregunta trampa, por lo menos para quien entiende. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sangre que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Es mucho para dirigir, ¿verdad? Ay. Padre amado, te damos gracias por estas palabras sabias que has puesto en tu palabra. Y ahora tenemos la necesidad de tu ayuda, no solamente para entender lo que quieres decirnos, para comprender, sino también para estar seguros de poder y hacer, cumplir, poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos. Para que en nuestras vidas, en nuestra iglesia, haya paz que solamente tú puedes dar. Y que todo sea hecho conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas, que estés obrando en cada persona aquí presente con el propósito de cumplir en nosotros tu voluntad, para que estemos dispuestos a cumplir, estar participando en tu plan para nuestras vidas. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya habéis visto lo que fue en su día el primer punto, la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ya habéis notado que he cambiado la última palabra, en lugar de vosotros, nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Es la pregunta que deberíamos estar preguntando a cada uno, a nosotros mismos. ¿Quién es sabio? ¿Estoy viviendo en plena sabiduría de verdad? Y luego, el escritor lo sigue con un desafío.
que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Estos son los dos puntos que vimos en el último mensaje. Y ahora empieza con un contraste. Un contraste entre dos fuentes de sabiduría, entre comillas, y el fruto producido según la fuente elegida. Empieza, como muchos, con el lado negativo. La fuente no de lo alto, es decir, no celestial. El versículo 15 presenta una descripción de esta fuente usando tres palabras, tres adjetivos: terrenal, animal y diabólica. Bueno, vamos a empezar con la cola e ir a la cabeza. ¿Vale? La palabra diabólica define muy bien lo que es la fuente principal de la sabiduría, que no es de lo alto. Tiene al diablo como proponente y promotor, y utiliza sus demonios y sus súbditos humanos para difundir esta sabiduría, entre comillas, entre la humanidad. En realidad, esta sabiduría es una sabiduría falsa, una sabiduría diseñada para separar al hombre de su creador y conducirle a lo que sería la muerte eterna. De hecho, en Juan 8, versículo 44, el Señor afirmó: Él ha sido homicida desde el principio y habla mentira. No estoy citando todo el versículo sin porciones. Porque es mentiroso y padre de mentira. Enseguida me viene a la mente una teoría supuestamente científica. Es una de las teorías más populares en la actualidad, que es la de la evolución. Esta teoría tiene como propósito principal eliminar al creador de la mente del alumno. Añadir a esto una teoría económica que también en la actualidad está muy en auge, que es el marxismo, que quiere esquivar responsabilidad humana delante del divino, delante de Dios. Ahora, quien sigue las noticias del día se da cuenta de varias cosas, pero entre ellas de los intentos de eliminar a Dios de todos los aspectos de la vida humana, está teniendo cierto éxito. Ahora, creo que ya sabemos quién está detrás de todo esto, que es el diablo. De hecho, hablando de esta idea, recientemente fue llevada a cabo una encuesta en los Estados Unidos que indica que todo este esfuerzo del diablo está teniendo su éxito entre las personas. Porque
hace preguntas a varias generaciones de personas. Para los que no están de acuerdo con el pastor, yo no vengo de los días de Matusalén. De hecho, pertenezco a la generación llamada los baby boomers. Okay. Y comparando las respuestas a las preguntas entre los baby boomers y los de la generación Z, es decir, los nacidos entre 1995 y 2010, haciendo la pregunta siguiente: ¿crees tú en Dios? ¿Tú crees en Dios? De los baby boomers, el 65% contestaron que sí. Ahora, eso está en los Estados Unidos, no en España. Ahora, creo que la mayoría de los españoles van a decir que creen en Dios, pero no creen por necesidad en el Dios de la Biblia. Pero bien, el 65% de los boomers contestaron que sí, mientras los de la generación Z, solamente el 26% dijeron que sí. Ellos han sido criados, enseñados desde los años preescolares que Dios no existe, que el hombre es nada más que un animal, un resultado de la evolución, que no tenemos por qué responder delante de nadie por los actos nuestros. Ha de sorprenderse cómo está llegando a ser la sociedad del día. Algunos preguntan por qué, por ejemplo, bueno, como soy estadounidense, sigo bastante las noticias de allí. Y ver lo que está ocurriendo entre los jóvenes en los Estados Unidos en la actualidad, y la facilidad que da lo que debería ser llamado el sistema de la justicia, está respaldando esta idea de que no son responsables delante de nadie ni de nada por sus actos. Entran en una tienda y llevan todo lo que quieren y no pagan nada para ello. Rompan cristales. Bueno, podría seguir con otros ejemplos. Todavía más razón para poner en práctica la formación, o como estamos intentando hacer en esta iglesia, una generación santa. Tenemos como padres la responsabilidad y el privilegio de ayudar a nuestros hijos a tener principios que les van a llegar a ser un beneficio a la sociedad y no un lastre. Y a propósito, volviendo a la encuesta, este resultado es una evidencia de que los padres de mi generación hemos fracasado en inculcar en nuestros hijos y en nuestros nietos las ideas necesarias para que tengan una vida piadosa. Hemos fracasado. Pero estamos intentando remediar esto. Así que padres, cabeza de familia, manos a la obra. Amén. Sigamos atrás en el orden después de diabólica que encontramos.
Animal. animal. Ahora, no es de sorprender a estos jóvenes actuando como animales después de haber sido enseñados desde su niñez, que no son nada más que animales. Si son animales, ¿por qué debemos de sorprendernos de que actúen como tal? Animales. Si fuéramos al original, al griego, encontramos el vocablo psúquicos, que tiene un parecido fónico, un poco por lo menos, con la palabra físico. Físico. También este parecer es todavía más evidente en cuanto al significado. Ocupado con las cosas meramente animales sensual. Volviendo al tema de los padres, cualquier varón puede engendrar hijos, pero no todos los varones están siendo padres a estos hijos. Cualquier perro puede engendrar perros. Por desgracia son muchos los seres humanos que están actuando más como perros que como de los seres humanos deberíamos estar actuando. Si fuéramos a Judas, el versículo 19, o si quieres, capítulo 19. Dice lo siguiente: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Es el mismo vocablo aquí, pero traducido sensual. Van de la mano. En los años 60 y 70, muchos eran los educadores que afirmaron ser capaces de cambiar para bien la humanidad por medio de la enseñanza. Bueno, yo afirmo otra cosa. Han cambiado la sociedad, pero no para bien. La tercera palabra, terrenal. Diabólica, animal, terrenal. Significa literalmente, el vocablo aquí, sobre planeta Tierra. Eso suena normal, ¿no? No debería ser algo así, sobre planeta Tierra. De hecho, si fuéramos a Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar el mismo vocablo. Filipenses, en capítulo 2. Espero no haber borrado este libro de mi Biblia. El versículo 10 dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí, en la tierra, esta frase viene del mismo vocablo. En la tierra. Lo encontramos otra vez en el capítulo 3 de Filipenses. Versículo 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Piensan en lo terrenal. Pero a
¿Habéis notado lo que dice el resto del versículo sobre estas personas? Vamos a leerlo otra vez. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Volviendo a Santiago, viendo los versículos 14 y 16, encontramos el fruto de esta clase de sabiduría. Y aquí encontramos 4 palabras o frases que definen y describen el fruto producido por la sabiduría que no es de lo alto. Celos amargos, y contención, perturbación y toda obra perversa. Pregunto, eso es para contestar aquí en la cabeza, ¿vale? ¿A quién me gustaría tener a personas con estas características como amigos? Celos amargos. Como si no fuera suficiente simplemente celos. Pero celos amargos. Se distinguen por sus celos amargos, zelón y cron. En ambos casos, los celos son el resultado de la envidia, es decir, el deseo de tener algo que otro tiene y tú no, sea de posesiones o de talentos. ¿Alguna vez has tenido envidia de quién sabe tocar el piano como toca la hermana Catherine? Yo es igual de bien, si no mejor, que Clive. O Ferrante y Taisha, que son pianistas que me gustan mucho. La clase de celo descrito aquí deja en un sentido figurado mal sabor en la boca. Celos amargos. ¿Te gusta la comida amarga? Entonces dejamos los celos amargos para otros, ¿no? Contención. Ahora el adjetivo que se relaciona con este sustantivo habla de la persona dada a la disputa. Dada a la disputa, a contradecir lo que dice, lo que otros afirman. Y hay muchos los que quieren contradecir al otro, ¿verdad? Esto conduce a pleitos, sean literales y llevados a los tribunales, o incluso puede llevar a una división dentro de la iglesia. El pastor ha hablado de una iglesia que se dividió por el color que iba a pintar las paredes. Yo conozco de una iglesia, no personalmente, pero de otro, de una iglesia que se dividió por el color de la alfombra que iban a poner en la iglesia. Eso es querer hacer disputa, pero sin nada de razón. Si vamos a no estar de acuerdo, que sea contra alguien que contradice lo que dice la palabra de Dios, ¿no?
donde existen los celos amargos y la contención, también existen dos frutos más: perturbación, es decir, inestabilidad y desorden. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. Primero a los Corintios, el capítulo 14, y el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso debe ser el lema de esta iglesia. Amén. De toda iglesia, que estemos haciendo todo decentemente y Con orden. con orden. Esta mañana en la escuela dominical terminamos hablando de la organización en la música. ¿Alguien se acuerda de cómo terminé el estudio? Colosenses 3:19. Bueno, 3:16. Hablando de que todo debe ser organizado, que no debe haber ningún caos en la música. Lo siento, pero he estado en iglesias donde había más caos que orden en el ministerio de la música de estas iglesias. Perturbación, inestabilidad. Y a propósito, donde no hay estabilidad, donde no hay estabilidad, donde hay inestabilidad, ¿okay? Esta obra tiende a tambalearse y caer al suelo, deja de existir. El último de los frutos nombrados aquí, toda obra perversa. Paulon Bragman. Todo tipo de acto, obra o transacción vil, malvada o perversa. Volvamos a primero a los Corintios. Primero a los Corintios, el capítulo 3, se lee. El versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mira, yo no soy nada más que un obrero de Dios. No soy más que un obrero de Dios. Amén. Tú no eres más que un obrero de Dios, pero todos colaborando, trabajando juntos con un mismo propósito. Y cuando estamos trabajando en armonía, no unísono, es otra cosa. Trabajando en armonía, para conseguir este propósito hay estabilidad. Pero donde hay conflicto, hay todo lo opuesto, inestabilidad, obra perversa. Gálatas 5 también. Gálatas el capítulo 5. Gálatas el capítulo 5, versículos 19 y 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto como estar tomando de la sabiduría que no viene de Dios. Y como Pablo bien dice, todas estas actitudes y acciones no dan motivo para jactarse. Para la jactancia, sino deben ser causa de tristeza. Para el Hijo legítimo de Dios y también por la Iglesia donde es miembro. Y de ahí la exhortación de no mentir contra la verdad. No pretender ser algo que es obvio que no es. Romanos capítulo 2. Versículos 17 a 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. A propósito, el Hijo de Dios también puede ser idólatra. Acabo de venir a mi mente dos cosas que quería decir antes de empezar este mensaje, pero espera. Tenemos que estar seguros que no solamente estamos hablando, sino también practicando. Amén. ¿Cuántos son los padres que dicen, haz lo que digo, no lo como hago? ¿Y cuántos predicadores son los que predican un mensaje y practican otro? Verso 17. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y digo, al igual como de estos judíos a los cuales fueron dirigidas estas palabras, existen personas que llevan, que reclaman el nombre de cristianos, de hijos de Dios, iglesias que se llaman cristianas, que resultan hacer que el nombre de Dios sea blasfemado entre los que jamás han entrado.
en una iglesia local. No seamos nosotros culpables de lo mismo. Cambiamos a algo un poco más positivo, ¿vale? La fuente de lo alto, que es celestial, versículos 17 y 18 de Santiago 3. Ahora, yo no sé exactamente cómo fue el escribir de estos libros, de estas cartas, pero imagino que el escritor tenía como una pluma literal, ¿no? Metiendo la punta de la pluma dentro de un tarro donde había tinta y lo sacó para escribir hasta que ya no había más tinta y bueno. Así que Pablo había gastado bastante tinta para llegar a este punto, pero gracias a Dios no terminó ahí, sino siguió usando la tinta. Igual como antes tenemos esta fuente descrita en la primera parte del versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, es de lo alto. Ahora, por si alguien tuviera dudas, eso es decir que tiene como fuente Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta sabiduría de la cual vamos a hablar enseguida, tiene como fuente Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. De hecho, vamos a 1 Corintios otra vez. Alguien va a decir, ¿estás predicando de Santiago de 1 Corintios? 1 Corintios, el capítulo 2. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, hay cosas que tienen que ver con la sabiduría que viene de Dios que no todo el mundo va a entender. Hace falta una cierta madurez espiritual para entender lo que quiere decir. Pero esperamos que todos estén madurándose a lo largo de su vida. Que cada día esté un poco más inteligente y sabio que el día anterior. Algo más maduro que el día anterior. Pero solamente va a estar creciendo así si se está metiendo todos los días en este libro. He dicho en una ocasión que el que depende únicamente de estar presente en un culto una vez la semana, de vez en cuando, jamás va a llegar a la madurez que Dios quiere para él o ella. Tenemos que estar personas del libro, pero no solamente una vez de vez en cuando, sino todos los días. Amén. Por esto en el calendario de lectura para la escuela dominical hay algo para todos los días para hacer, menos el domingo. Tomamos un descanso de este deber para cumplir otro, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. A propósito, yo esta mañana he tenido mi tiempo personal con Dios, que yo no falto en eso.
No hago según el calendario de lectura y aparte, cada día estoy leyendo una sección del libro para mi propio bien y crecimiento. Note que la descripción provista por Pablo es un poco más largo que lo que tenemos aquí en esta parte escrita por Jacobo. No estamos hablando de una sabiduría que el inconverso puede entender. Hace falta tener el Espíritu Santo morando en nosotros. A propósito, he usado esta palabra, esta frase varias veces, ¿no? Desde el momento de nuestra salvación tenemos morando en nosotros el mejor maestro de la palabra de Dios que jamás podría esperar tener. El mismo escritor, el mismo autor, perdón. Amén. Otros lo escribieron, pero todo tiene el mismo autor. Ahora vamos a dar un paseo por el fruto. El fruto aquí es un poco, hay un poco más fruto aquí. Esperamos más de los hijos de Dios que de los inconversos. Dios sí. Dice primero, es pura esta sabiduría. Es pura, es limpia, es inocente, es modesta, es perfecta, libre de contaminación. Son palabras usadas para definir el vocablo usado, encontrado aquí. ¿Cuántos habéis participado en un juicio, en un tribunal? Quiero ver manos. ¿Habéis estado presente para un juicio? Menos de la mitad, me sorprende. Bueno, he estado ahí 2 veces como acusado y más de una vez también como testigo. Y en ambos casos acusado como culpable por exceso de velocidad en el coche. Me consta. Y como la policía tenía evidencia de su radar, imposible discutir con esto. El otro tenía que ver con un accidente que ocurrió y no entiendo a este día cómo el juez podría llegar a la conclusión que llegó. Pero igual. ¿Qué esperamos de los testigos en estos juicios? 3 cosas. Que dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 3 cosas. Bueno, este es el fruto aquí, es puro. Dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es limpio. Pacífica, dispuesto a paz y concordia. El hombre pacífico no provoca la discordia. Amén. Amén. La sabiduría que tiene Dios como fuente promueve la paz entre los hombres, pero se apresura a defender la verdad presentada en las Escrituras. Es pacífica. Es amable. Cuando entramos aquí, todos intentamos ser amables con los demás cuando entran, ¿verdad, Jim? Obvio. Intentamos ser amables. Este vocablo habla de ser capaz de examinar humana y razonablemente los hechos de un asunto.
y subrayo la palabra hechos. De hecho. Los hechos de un asunto. Es equitativo, es justo, es moderado. Toma sus decisiones después de examinar los hechos. ¿Y cuántos padres hemos sido capaces de juzgar a un niño antes de tiempo? Es decir, sin haber examinado bien todos los hechos, para llegar a la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Amable, benigna. Y habla de quien esté dispuesto a la obediencia. Dispuesto a la obediencia. Ahora, Dios ha puesto sobre nosotros personas que tienen ciertas autoridades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Tenemos en el país, tenemos un presidente, un primer ministro, que tiene ciertas autoridades, tiene cierta autoridad. En la familia ha puesto ciertas personas con ciertas responsabilidades de ejercer su autoridad sobre los demás miembros de la familia. Pero aquí estamos hablando de estar dispuesto a la obediencia, estamos hablando de quien esté debajo de la autoridad de otro. ¿Quién es la autoridad suprema? Dios mismo. No debe haber ninguna duda. El hombre que tiene la sabiduría que viene de Dios le va a obedecer. Ahora, si Dios me fuera a mandar saltar, ¿qué sería mi reacción? Podría hacerle dos preguntas. ¿A qué altura y a cuánta distancia? No hay otra pregunta legítima que ver, venir. Llena de misericordia, ¿cierto? Bueno, Dios mismo es rico en misericordia. Da evidencia de eso, y de eso es que nos ha dado vida eterna. Cuando lo que merecíamos era una eternidad en el infierno, separados de Él. Vemos evidencia de esto en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y así que no debe extrañar que la sabiduría que tiene a Él como fuente también esté llena de misericordia. Llena de buenos frutos. Buenos frutos. El otro día, Juanjo y yo cosechamos una buena cantidad de limones, de limonero que está en el patio de abajo donde vivo. Y ya he tenido, lo siento hermano, pero he tenido que tirar algunos de estos limones, porque eran malos. Ya habían empezado a pudrirse con los que los cosechamos. Buenos frutos, frutos sanos, es lo que produce la sabiduría que viene de Dios. Fomenta una vida espiritualmente fuerte y sana. Una vida separada de lo maligno. Sin incertidumbre. Sin incertidumbre. ¿Qué sería lo opuesto? Con toda certeza. Con toda certeza. Es decir, que en la sabiduría divina nos falta la certeza. La seguridad
y la convicción. La indecisión no existe. Se puede decir que todo es claro como el agua cristalina. No, cuánto me gusta el agua, sobre todo cuando sale recién del pozo. No cambia de un día para otro. Sin hipocresía. Sin hipocresía. No fingido, sincero. ¿Os acordáis de la historia del mercader de porcelana? Un mercader de porcelana que es sincero en su trabajo, vende su porcelana sin cera. Es decir, sin nada para cubrir las grietas o los fallos. Sí, Sin cero. El único papel que va a interpretar, a propósito, la palabra hipocresía viene de los actores en la escena. Y los actores en el teatro griego simplemente cambiaron de máscara para interpretar un papel u otro en el teatro. Ahora, no cambiamos de máscaras, sino estemos sin máscara. Lo que ves es lo que hay, sin hipocresía. El único papel que vamos a interpretar es el papel que Dios mismo nos ha dado para interpretar. Último, justicia. Que hace lo recto y justo. ¿Por qué es recto y justo? Es otro de los atributos divinos poseídos por quien tiene la sabiduría que tiene a Dios como fuente. Se siembra en pan para aquellos que hacen la paz. Es con estas palabras que termina el escritor este párrafo. Siempre en paz, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando los miembros de la iglesia poseen y ponen en práctica la sabiduría que tiene a Dios como fuente, podremos vivir en paz. Podremos vivir en paz el uno con el otro. No habrá ninguna razón para la contención, para el desorden o la inestabilidad entre nosotros. La iglesia podrá quedarse firme y unida en la lucha contra el mal y contra el maligno, trabajando otra vez no en unísono, sino en armonía. El buen coro no canta solamente en unísono, sino tiene varias voces cantando en armonía. Y nosotros deberíamos ser como este coro. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? La respuesta es muy fácil. Quien posee y pone en práctica la sabiduría divina. La persona que es la sabiduría, que es de lo alto, no lo que es del diabólico, que es su fuente diabólica, que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Seamos sabios
Pero sabios no como Salomón, sino como Dios quiere que seamos sabios. Salomón tenía mucho conocimiento de muchas cosas, pero se ve en los últimos años de su vida que vivió una vida necia, amontonando esposas, amontonando caballos, amontonando riquezas, todas las cosas prohibidas a los reyes por Dios. La persona verdaderamente sabia obedece a Dios en todo. Amén. Y lo hace en mansedumbre, no perdiendo nada de fuerza propia, sino dependiendo completamente en quien es nuestro donador, el Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias por esta tu Gracias, palabra, Señor. por la enseñanza que tú nos das por medio de tu palabra. Ahora simplemente pido que todos los aquí presentes que seamos verdaderamente sabios, obedeciéndote en todo lo que tú quieres que estemos haciendo con nuestras vidas.